La gastrulación es un proceso embriológico que ocurre en la etapa presomítica del desarrollo intrauterino. Ya es parte del periodo embrionario, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la gastrulación es una consecuencia de lo que ocurrió antes. Requisito para que comience este proceso llamado gastrulación es que en forma previa se haya formado el embrión bilaminar. Necesitamos esas dos capas. ¿Ya? En nuestra especie ya sabemos que junto con la formación del embrión bilaminar estaba ocurriendo la implantación, pero este proceso implantatorio no tiene relación directa con lo que ocurre en la gastrulación. Necesitamos que haya un embrión bilaminar. Eso es el requisito. ¿Ya? Una vez que se han formado el epiblasto y el hipoblasto, comienza una serie de movimientos celulares. Movimientos que se desarrollan poco a poco porque es determinante para ello que las células cambien su estructura. Durante este proceso de gastrulación, las células prácticamente no se multiplican, ocupan toda su energía generando síntesis de nueva proteína para engrandecer su citoesqueleto, ya que necesita cambiar. Ahora, ¿dónde ocurren esos movimientos celulares? Principalmente en la hoja superior del embrión bilaminar, o sea, en el epiblasto. Es ahí donde se generan esos movimientos. Y como consecuencia de muchos de esos movimientos celulares de los cuales ya vamos a hablar, se forma una hoja embrionaria que no existía y se ubica entre las dos ya existentes. Pero las que ya existían cambian, se modifican. ¿Ya? Ahora, la consecuencia final es que obtengo, a partir de estos movimientos durante la gastrulación, obtengo un embrión trilaminar. Es aquí donde se da forma a la capa embrionaria llamada ectodermo, al mesodermo y al endodermo. Y ya sabemos cómo a partir de estas hojas se generan tejidos y órganos. Entonces, de ahí empezamos, de ahí nosotros enlazamos este curso, la histología, ¿no es cierto?, con la embriología. Pero esto partió antes. Pero nosotros siempre comenzamos el enlace hablando del origen de los tejidos y entre ellos el origen embriológico. Ya sabemos cuáles se originan a partir del ectodermo, cuáles a partir del mesodermo y cuáles a partir del endodermo. Bien. Bueno, esta imagen básicamente lo que representa, este es un corte transversal de un embrión bilaminar, pero que ya ha comenzado su proceso de gastrulación. Y lo que estamos mostrando acá son movimientos celulares y también la transformación, ¿no es cierto? Ya un proceso de diferenciación definitivo de la célula. No hay vuelta atrás. Y acá aparecen mencionadas algunas de las características que tiene este proceso llamado gastrulación. La principal característica son los movimientos y se les llama movimientos morfogenéticos. ¿Por qué? Porque a partir de cada uno de los movimientos celulares que describamos se genera una estructura nueva. O sea, el embrión cambia su morfología, ¿ya? Lo que va a tener implicancias futuras. Como les decía, prácticamente no hay multiplicaciones celulares. No es que no existan, no podemos descartar que alguna célula se multiplique. Pero esto es una diferencia radical con lo que ocurría en el proceso anterior. ¿Se acuerdan? Donde durante la segmentación lo que más teníamos característicamente eran las multiplicaciones celulares. Aquí hay síntesis de proteínas. Durante la segmentación prácticamente no habían. Recuerden que las divisiones celulares o el origen de cada una de las células que se originaba, ¿cierto? Se ocupaba todo el material de reserva que habíamos obtenido desde el ovocito, desde ahí. Y acá, como les decía, constituye la principal diferenciación celular, porque se establecen estas hojas embrionarias ya, de las cuales ya no hay retorno. ¿Por qué es el periodo más crítico del desarrollo? Porque si recuerdan ustedes, si por alguna razón se alteraba la formación del embrión durante la segmentación, claro, más adelante podríamos tener como consecuencia la aparición de malformaciones congénitas, pero muchas de esas malformaciones que se podían generar durante la segmentación
son malformaciones que son compatibles con la vida, la mayoría, o a lo menos se podía intentar salvar la vida de ese niño o esa niña. Pero aquí no hay esa posibilidad, porque si algo altera todo lo que vamos a describir que ocurre durante la gastrulación, esto no llega a término, se produce un aborto inmediatamente. Por eso es el más crítico. Y por eso también, delante dijimos que todo es irreversible. De aquí no hay forma de retroceder, ¿ya? Porque aquí, como les decía, comienza la real diferenciación celular. Entonces, es un periodo bastante complejo. Cuando está produciéndose la gastrulación, el embrión ya está implantado. Por lo tanto, de alguna manera, la misma naturaleza nos asegura que este proceso se lleve a cabo adecuadamente, porque ya el hecho de estar implantado genera mayor protección, porque está ya protegido y nutrido a través de las secreciones uterinas mientras no se esté formando la placenta. Bien. Entonces, aquí tenemos un embrión bilaminar. Tenemos nuestro epiblasto y este es el hipoblasto. ¿Por qué dice endodermo? Porque finalmente, después de todo este proceso, a esta hoja le vamos a denominar endodermo. Ahora, durante la gastrulación esta hoja prácticamente no experimenta cambios. Son muy básicos, pero una vez que ha terminado el proceso de gastrulación, todas las hojas que se generan acá ya tienen la denominación o se emplea la denominación dermo, porque dermo embriológicamente significa algo ya maduro. En cambio, cuando hablamos de blasto, por ejemplo, epiblasto, hipoblasto, es porque esa estructura todavía va a experimentar más cambios. Está en un proceso de cambio y todavía no ha madurado. Entonces recuerden que aquí comienza la diferenciación y se forman estas tres hojas, a partir de las cuales ya se sabe exactamente qué se va a originar. Por eso es que se les denomina con la terminología dermo a las hojas embrionarias que se van a formar. Ya van a entender de dónde aparece el ectodermo, el mesodermo. Les acabo de señalar que el endodermo es una transformación del hipoblasto. ¿Ya? Lo correcto acá es hablar de hipoblasto, pero nos está indicando que aquí ya queda establecido casi las mismas características. O sea, esta capa prácticamente no experimenta cambios. La que cambia mayoritariamente es la hoja superior y obviamente la hoja que se forma, pero esta otra se mantiene casi igual. Pero este es un embrión bilaminar que ya ha comenzado su proceso de gastrulación. Entonces, fíjense, el epiblasto con estas células altas, más bien cilíndricas, el hipoblasto con células bajas que varían de cúbicas bajas a planas, ¿ya? Y tenemos la hoja que se está formando. A la hoja que está en formación, inicialmente se le llama mesoblasto. Pero miren lo que estamos mostrando, cómo células que estaban en la hoja superior, o sea, en el epiblasto, van cayendo. Fíjense que caen en dirección hacia la hoja inferior, pero no se mezclan con ella. Y en ese proceso de caída experimentan transformaciones. Fijan, no solamente se movilizan, sino que cambian su estructura completamente. Y típico de células estrelladas es que van a tener la capacidad de moverse. O sea, estas células a medida que van bajando, se van transformando, se van a ir desplazando para generar una hoja nueva, algo que no estaba, porque teníamos el epi y el hipo. Pero se va a generar un lugar. Estas propias células van a colonizar una región que no estaba colonizada. Entonces de eso se trata. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una representación de un corte transversal de un embrión bilaminar, pero que está ya gastrulando. Bien, esta imagen representa lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos parte de la pared uterina, todo esto sería, ¿no es cierto? Acá tenemos el útero, ¿ya? Pero acá fíjense que estamos mostrando los cambios que han ocurrido durante la implantación. Aquí ya estaría implantado. Esto es más o menos alrededor del día 15 de gestación. Entonces todo esto ya está dentro de la pared uterina. Entonces, aquí estamos mostrando nuestro embrión bilaminar. Este sería el amnios, este el saco vitelino, y todo esto de acá afuera sería la cavidad coriónica.
porque a esto ya le podemos denominar corion. El corion, recuerden que deriva del trofoblasto, ya que durante la implantación, a partir del trofoblasto se generan dos capas, el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto. Bien, y es el sincicio, recuerden, el que está destruyendo y invadiendo al tejido materno. Pero a partir de esa destrucción también se forma una unión con el tejido materno, con lo que ya no llegue a destruir y se contacta. Entonces, cuando estas dos hojitas toman un contacto ya directo con la sangre materna, quedan bañados, ¿ya? El aporte de la sangre y de las células que pasan ahí, que en realidad comienza un proceso de diferenciación y de cambio ahí, ¿ya? Se va a empezar a formar la placenta. Entonces, esta estructura es embrionaria o es fetal, pero es un anexo, el corion, formado por cito y sincicio trofoblasto, y junto con el tejido materno van a formar la placenta. ¿Ya? Estos son componentes de la parte embrionaria o parte fetal de la placenta, y obviamente la otra es la parte materna. ¿Ya? Entonces acá en esta imagen, ¿qué hemos hecho? Retiramos esto. Tomamos nuestro embrión y lo estamos viendo desde dorsal. Aquí se ve parte de la pared del amnio, ¿no es cierto? Retiramos la otra parte para poder ver ya ahora desde una vista dorsal. No estamos viendo un corte, no estamos viendo esto, ¿ya? Sino que desde arriba. Esto es lo que habitualmente vemos en la imagen, esta parte. Pero ahora tenemos una vista desde dorsal. ¿Y por qué tenemos esa vista? Porque es trascendente para poder entender lo que ocurre durante la gastrulación. Esto sería el epiblasto, ¿ya? Que aquí apareció de color gris, pero imagínense que es todo esto que está de color celeste acá, y por debajo estaría el hipoblasto. Fíjense que aparecen estructuras y tienen nombres acá. Bueno, todas estas estructuras que aparecen señaladas acá se forman durante la gastrulación. Y cuando uno está mirando el desarrollo de un embrión, cuando aparecen estas estructuras, uno sabe que ya ha comenzado la gastrulación. Y eso es lo que vamos a describir. Bien, lo que tenemos acá es un esquema que representa la hoja superior del embrión bilaminar. Esta es una vista dorsal. O sea, es como si usted tuviese dos hojas, una arriba y otra sobre una y otra debajo de ella, pero usted está mirando las hojas desde frente. Entonces, la superior la tiene directamente enfrente de sus ojos y la hoja inferior la tiene por debajo de la otra. Entonces, todo lo que está en amarillito, ese borde, imagínense que está debajo de lo que estamos viendo. Y lo que tenemos aquí es una representación de la hoja superior del embrión bilaminar. O sea, estamos viendo el epiblasto. Y todos esos sectores que aparecen de colores y están numerados, ¿ya? Corresponden a grupos celulares que se han estudiado en el epiblasto. Se ha estudiado cómo se mueven, hacia dónde se mueven y a qué dan origen durante la gastrulación. Entonces se ha establecido lo que se llama un mapa de territorios presuntivos. Este mapa se estableció, primero que todo, en embriones de animales inferiores en la escala zoológica. Se partió por peces, por anfibios, ¿ya? Y finalmente se llegó a estudiar en las aves. Muchos laboratorios de embriología utilizan embriones de pollo, porque es fácil saber lo que va pasando con ellos, ya que se remueve la cascarita del huevo y eso permite ver por transparencia el desarrollo de los pollitos. Entonces se prueban muchos elementos en estos embriones muchas veces, ¿ya? Y entre ellos es permisible, por ejemplo, estudiar muchos de estos procesos embriológicos. Ahora, hace algunos años atrás, estas observaciones también se han hecho ya en mamíferos. Era más complejo en mamíferos porque recuerden que el desarrollo del mamífero es en el útero. Por lo tanto, había que interrumpir la gestación para poder ver esto. Pero en la actualidad, en algunos mamíferos pequeños se han instalado pequeñitas cámaras, de tal manera de no interrumpir la gestación y poder ver el desarrollo temprano. ¿Ya? No es necesario, ¿no es cierto?, sacrificar a la hembrita. ¿Ya? Solamente es anestesia y se pueden pequeñas camaritas y eso ha permitido confirmar que en los mamíferos ocurre exactamente igual. En realidad el proceso de gastrulación
en aves, en reptiles, en peces, ¿ya? Y en mamíferos es exactamente igual, ¿ya? Pero este mapa quedó establecido ya a través del estudio de embriones de aves, ¿no? De aves, y se sigue utilizando. Entonces se asume que nuestra especie sería exactamente igual, esto a raíz de hallazgos, ya a veces cuando han muerto, por ejemplo, algunas mujeres, ya por causas que aparentemente nadie sabe, pero muchas veces, a veces son hemorragias, por implantaciones inapropiadas, por desarrollos intrauterinos que no son en el lugar preciso y son muertes producto de una peritonitis, por ruptura de asa intestinal, etc., al momento de hacer el examen, ¿cierto? Post-mortem, ya justamente se han encontrado embriones desarrollados, ¿ya? Y se han tomado algunas muestras y se ha visto que están muy tempranamente ya desarrollados, justamente en proceso de gastrulación y justamente corresponden a estructuras muy semejantes a lo que se ha visto en otras especies. Por lo tanto, se asume que es exactamente igual, ¿ya? Se presume, pero no es que se haya estudiado con detalle esto, solamente se ha deducido, porque no se puede intervenir la gestación, ¿ya? En un ser humano, pero sí a través de hallazgos post-mortem se ha ido estableciendo, ¿no es cierto?, toda una secuencia y ha determinado que es exactamente igual. Bien, entonces, los nombres que aparecen acá y los colores, ya básicamente los colores principalmente, están establecidos universalmente ya para estudiosos de la embriología. Ahora, no es que en esta etapa yo pueda señalar cuál es la parte craneal o cefálica o la parte caudal, pero ya se sabe, ¿no es cierto?, que en forma posterior esas zonas van a corresponder a la parte craneal y caudal. Por eso les señalé que ahí dice craneal y el que dice caudal. Entonces, los territorios, por lo tanto, son grupos de células que se estudiaron y se ha visto que hacen siempre el mismo desplazamiento y generan las mismas estructuras. Entonces, a este grupo de células que está acá en la parte, que va a ser la parte craneal, ya futuramente del embrión, aquí, a esta región que está de color celeste, se le denomina ectoblasto. Algunos le llaman epidermoblasto también, pero es un nombre un poco más antiguo. Entonces, ectoblasto. Luego, esta región, fíjense que es más o menos como en el centro del embrión y de color azul, y miren la forma que tiene. Todo este grupo de células se va a conocer con el nombre de neuroectoblasto. Esta de acá, de color verde, intenso, sería el cordoblasto. Esta de acá, la placa precordal. Hay dos mesoblastos somíticos. Y finalmente, la región más caudal, en color rosado, mesoblasto lateral. Y a la región que nosotros conocemos como hipoblasto, ¿ya?, se le suele llamar endoblasto. ¿Ya? Se le suele llamar endoblasto. Y por eso después se le cambia el nombre. Ahora, si ustedes encuentran en la literatura hipoblasto en vez de endoblasto, es correcto, se utiliza también, ¿ya? Se utiliza. ¿Ya? Y sabemos que finalmente esta misma hoja va a terminar llamándose endodermo. Lo que tenemos que tener cuidado es con la hoja superior, porque una vez que se han establecido los cambios, justamente la nomenclatura varía un poquito. Bien. Esta es una vista laterodorsal del embrión que tenemos recién. Esta sería la parte dorsal, ¿ya? Y aquí tenemos la parte lateral. Esta sería el epiblasto y acá tendríamos el hipoblasto. Esto sería cefálico y esto sería caudal. ¿Ya? Y lo que estamos mostrando acá, fíjense con flechas, son movimientos. Son los movimientos que aparecen y que se generan durante el proceso de gastrulación, los llamados movimientos morfogenéticos. Son 5, como aparecen mencionados acá. ¿Ya? Convergencia. Converger es siempre ir hacia el centro de algo. Todos nos reunimos, nos encontramos en un punto. Ese es converger, ir hacia un lugar. Todos vamos hacia el mismo lugar. ¿Ya? Y en el caso de los movimientos que ocurren acá,
todos convergen hacia la línea media. Cuando hablemos de convergencia de algunos grupos celulares, y vamos a hablar de los territorios, ¿ya? Todos van a converger acá, hacia la línea media. Ya vamos a explicar cómo. No convergen ni aquí, ni aquí, ni acá, sino que en la zona media del embrión. ¿Ya? Invaginación es un movimiento de caída. Ya sabemos que los grupos celulares que están establecidos acá, muchos de ellos tienen que abandonar esta hoja superior para formar una hoja nueva. O sea, empezar a generar algo que no existía hacia el momento. Y eso es un movimiento de caída. Invaginar siempre es ir hacia abajo. ¿Ya? Elongación. Durante este proceso, el embrión aumenta en longitud. ¿Por qué? Porque todas las células, independiente de otros movimientos que experimenten, también se van separando entre ellas. Algunas convergen, pero el resto no está convergiendo. Entonces se van distanciando y eso genera que se alargue el embrión. ¿No? Hay un movimiento de divergencia. La divergencia es lo contrario de convergencia. Si convergencia nos reunía, divergencia nos separa. Porque una vez que vamos llegando a un sector, nos redistribuimos porque tenemos que ir colonizando. La epibolía es un movimiento de relleno, porque recuerden que hay muchas células, muchos grupos celulares que abandonan el lugar donde estaban. Entonces, ¿qué hago en ese lugar donde ya desapareció? Recolonizo. Los que quedaron en un sector que no se movieron, bueno, van a recolonizar, van a reorganizarse y van a redistribuirse en los sectores que fueron abandonados por otras células. Ese es un movimiento de epibolía. Y aquí hay 3 movimientos que son más relevantes para que se genere la hoja media: la convergencia, la invaginación y la divergencia. Así que van a tener que poner mucha atención a eso principalmente. Convergencia, invaginación y divergencia. Y en ese mismo orden se requiere que se produzcan ya estos, porque uno es consecuencia del otro. Tiene que haber una convergencia, pero luego las células que convergen, para que siga la construcción de esta hoja embrionaria nueva, se requiere que invaginen. Y una vez que han invaginado, se requiere que divergen. ¿Ya?